¿Qué? ¿Ya? ¿Vamos a tener una nueva moneda que desbanque al dólar? Van a controlar el 80% de la producción del todo el petróleo mundial. Putin escuchó esto. El crecimiento de este grupo está claramente dominado por el desarrollo de la República Popular China. La guerra en Ucrania, por poner un caso, está favoreciendo a países como Brasil. Una cosa es el PIB en términos de PPA, de paridad de compra, que ha ganado y ya ha superado los BRICS al G7, y otra cosa es en términos de dólares nominales. El PIB per cápita por cada ciudadano en Estados Unidos es de $80.000 y en China, por ejemplo, es de 23.382. Causó mucho escándalo una mujer desnuda y mostrando por primera vez, después de muchos años, el vello público. Once están felices y no es precisamente un equipo de fútbol. El futsala se convirtió en fútbol profesional de cancha grande. Son los BRICS más 6. 6 y 5 son 11, que para muchos en la cumbre de Johannesburgo hicieron historia, y para muchos más redefinieron la historia, y para muchos más redefinieron incluso el curso del mundo, en donde tendremos nueva moneda, el dólar desaparecerá. Todo aquí en esta conferencia magistral de fin de semana con Javier Martínez. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. Pues hay que abrocharse la chaqueta o el saco, como se dice en México, para escuchar perfectamente qué es lo que pasó en esta cumbre histórica que está terminando y que está dejando con un sabor de boca a todo el mundo. Para algunos, excelente sabor de boca, y para otros quizá amargo. Vamos a ver, está con nosotros Javier Martínez. Javier, ¿cómo estás? Estuviste segundo, ahora sí, más que segundo a segundo, escuchando los discursos, los datos, analizando todas las propuestas, todas las ponencias que se hacían allá en Johannesburgo, escuchando perfectamente, sintetizando a los analistas que se dieron cita en Johannesburgo y sobre todo a los mandatarios de las principales potencias emergentes, como dicen también algunos, pero sobre todo pues China y Rusia. Y la primera pregunta que hace el público, Javier, es ¿qué? ¿Ya? ¿Vamos a tener una nueva moneda que desbanque al dólar? Y yo te pregunto, los BRICS, ¿cuál es el resultado? ¿Son más fuertes? ¿Son más grandes? Adelante, Javier, te escuchamos con atención. Voy a desarrollar, y para no repetirme lo que ya vimos el viernes 12 de agosto, que traté de lo que se podía prever de la cumbre de los BRICS, ahora concretamente con los hechos de lo que se extrae de las reuniones, como tú bien has dicho y has comentado. La nueva moneda todavía, como dice ese dicho italiano, irá a paso firme pero lento, todavía no, y sustituirá al dólar, por supuesto que todavía no. Piano piano se anda lontano, dicen los italianos. Poco a poco se anda lejos. Los BRICS, en esta 15ª cumbre, que estuvieron 67 jefes de Estado, son y como bien has explicado, se ha incorporado estos nuevos países con fecha 1 de enero del 2024 para el próximo año, y se irán incorporando más
hay una serie de estructuras que me gustaría comentar y de un análisis de debilidades, de amenazas, de fortalezas y de oportunidades, un análisis DAFO de lo que son los BRICS con respecto a lo que pueden ser, lo que son ahora, lo que han sido hasta ahora, lo que son ahora y lo que van a ser, ese análisis DAFO, y aparte de las reuniones BRICS, del nuevo Banco de Desarrollo que podrá funcionar como alternativa a la centralización financiera occidental, pues también poco a poco, pero no ya ipso facto. Pensemos que las instituciones internacionales de Occidente se crearon desde después de la Segunda Guerra Mundial, desde el año 45, y la Unión Europea igualmente son desarrollos a medio largo plazo. No pretendamos que Zamora se gane en una hora, es decir, la concepción del nuevo Banco de Desarrollo fue primero en Brasil, en Fortaleza, en el 2014, y la entrada en funcionamiento en Shanghai en el 2015. Tiene un capital autorizado todavía de 100.000 millones en 1 millón de acciones con un valor nominal de $100.000 cada una. Lo que sí está claro, y voy a empezar en el análisis DAFO con las realidades, que los Estados Unidos y la Unión Europea han perdido y están perdiendo influencia geopolítica, están perdiendo y han perdido influencia económica y están perdiendo y han perdido influencia ideológica. Pero este nuevo banco, repito, es un banco del 2015, el FMI tiene 190 miembros y ya veremos las recetas vampíricas del FMI, y el Banco Mundial son instituciones que llevan muchos años y de la noche a la mañana en estructuras internacionales no se puede desbancar ni crear una moneda de la nada porque podría ser incluso perjudicial. Antes de tener el euro, recordemos, en las estructuras económicas europeas se tuvo el ECU y fue un fracaso. Por lo tanto, todo se tiene que hacer con muchísima cabeza y con perspectivas como lo están haciendo. Es decir, es una ventana de oportunidad tremenda para una acción antisistema. Entiéndase antisistema, hasta ahora había un sistema unipolar y unilateral desde el año 45, con instituciones unipolares y unilaterales, que eran el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, con ofertas de crédito a países en desarrollo que les dejaban endeudados de por vida. Cada uno de los objetivos, cuando digo acción antisistémica, quiero decir que China, Rusia, India, Brasil y los que se van a incorporar ahora, los 5 nuevos, cada uno tiene sus objetivos como país, políticos, económicos, estratégicos, personales. Y luego todos aunan en pos o a favor de un mundo multipolar y multilateral. Los BRICS, además, ya han sido hasta ahora, y lo van a ser todavía mucho más, según informe del mes de abril de este año, informe de la Organización de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, UNCTAD, las inversiones están girando hacia los BRICS, no hacia tanto como hasta ahora era el G7. En la producción económica mundial ha habido un incremento del peso de los BRICS del 18% en el año 2010 a un 26% en el año 2021 y sigue creciendo. Según este informe de la UNCTAD de Naciones Unidas, tanto la tasa de crecimiento de las exportaciones internas dentro de los BRICS, hasta ahora de los 5, como del nivel de inversiones extranjeras directas de terceros países o inversores terceros en estos BRICS, han ido creciendo a un ritmo por encima del promedio mundial. Es decir, ahí vemos que los BRICS admiten, a los 6 nuevos miembros. Es que todavía está pendiente el tema de Argentina, que ya luego diré. Espero que puedan incorporarse, pero bueno, la situación es, el crecimiento de este grupo de los 5 originarios está claramente dominado por el desarrollo de la República Popular China. Es el mayor socio comercial, a su vez, de Brasil, de Rusia y de Sudáfrica. Occidente lo está viendo siempre como antiamericanismo, como algo antioccidental, como un apoyo a Putin, simple y llanamente porque quieren cada uno mirar sus intereses nacionales y no ser vasallos de un solo señor. Es decir, los BRIC no participan en las sanciones contra Moscú. China, Brasil e India entre los mayores compradores de petróleo barato de Rusia. Y además, la guerra en Ucrania, por poner un caso, está favoreciendo a países como Brasil,
que está viendo una ventana de oportunidad en vender su petróleo, su gas, su litio, sus alimentos y sus renovables. De hecho, el informe de la CELAC en el primer año de la guerra, en el año 2022, al finalizar el 2022, el 50% de la inversión extranjera en Latinoamérica se fue para Brasil. Y esto solo es uno de los BRICS. Y está cortejándole, como no, otra vez más, la Unión Europea, con Ursula von der Leyen, que promete, a ver si cumple con las anteriores promesas de inversión, promete una inversión de 2 billones de dólares, de 2.200 millones de dólares, para que Brasil produzca hidrógeno verde en Brasil. Pero no olvidan que el mayor socio comercial que tienen, en este caso Brasil, es Pekín. Y Pekín no va a hacer, y Brasil no va a ser tan loco de su mayor socio comercial tirarlo por la borda. Su volumen comercial es de 135.000 millones de dólares el año pasado. Y cuando se dicen muchos gobiernos o que quieren ser gobiernos en Latinoamérica que le vaya mal a China, si le va mal a China no le va a ir solo mal a Brasil, que está en el BRICS, le va a ir mal a toda América Latina por los especiales lazos de interconexión económica que tienen. Por lo tanto, esta expansión de los BRICS para que cubran una porción similar al PIB global que tiene el G7, ya veremos ahora las comparativas, es una voz colectiva de acumular músculo económico, de ganar tamaño. El tamaño sí importa en economía y mucho. Una breve pincelada. Curiosamente, el término BRIC es un concepto que nació de un economista, hoy economista lord inglés, en el Parlamento, en la sede de la Cámara de los Lores de Londres, O'Neill, ¿no? Jim O'Neill, Terencio Santiago Terence James O'Neill, economista de Reino Unido y filósofo, que cuando trabajaba para Goldman Sachs, que fue además presidente de Goldman Sachs del 2010 al 2013, y también participa en think tanks totalmente globalistas neoliberales, como puede ser el Bruegel o Bruegel se pronuncia en holandés o flamenco, ese think tank, y es el mayor especialista en jugar con monedas, en trading de divisas, en Forex, y también pertenece a un instituto inglés muy conservador que es la Chatham House International Affairs. Pues bien, este señor ya en torno al 2001, para que veamos una idea muy clara, es que se me encendió la bombilla cuando lo estaba repasando. En el 2001, un economista de Goldman Sachs, Jim O'Neill, haciendo análisis de cuáles van a ser los focos de inversión en el 2001 hacia el futuro, ve economías emergentes y coge Brasil, Rusia, India y China. Todavía no había añadido Sudáfrica, lo añade en un segundo estudio. ¿Por qué? Por el potencial económico y por el tamaño, lo que yo estoy diciendo, el tamaño de las... México sería un candidato ideal para los BRIC también, el potencial económico y el tamaño. Y vaticinó que en los próximos años, y se reían de él en Londres, el mayor crecimiento, lo estaba diciendo en el 2001, vendría de estas economías y en un par de décadas superarían al G7. Pues bien, la realidad es que Putin escuchó esto. Y 8 años después de este vaticinio, 8 años después en Ekaterimburg, el 16 de junio del 2009, así como quien no quiere la cosa, invitó a estos países, a Brasil, a la India y a China, y constituyeron, curiosamente, vio la ventana de oportunidad y constituyeron en esta ciudad rusa, en los Urales, que entonces estos BRIC representaban solo el 15% del PIB, ahora es más del 27%, pues lógicamente alguien de Goldman Sachs lo saca, pero el presidente Putin en el 2009, lo pone en solfa, aunándolo con el presidente de China, de la India, de Brasil y de Sudáfrica. El club, para que sepamos las dimensiones, sin contar con los nuevos que se han incorporado, es el 40% de la población mundial. Es importante cuando comparas el 40% de la población mundial con el 10% que representa el G7. Es importante también que representa una cuarta parte a fecha 2021, ahora va a representar más, una cuarta parte de la producción, es decir, en torno al 26%. Yo creo que
a partir del 2024-2025 representarán más del 33%. Estamos viendo que este mismo autor y lord inglés actualmente y economista también habló de otro acrónimo, es decir, de otras siglas, el MINT, como el peppermint, pero sin el pepper, el MINT, que es México, Indonesia, Nigeria y Tailandia. Yo apostaba porque invitarían en la entrada a Indonesia, lo hicieron a Irán. Luego veré los pros y contras de, aunque es un proceso que va a ir con el tiempo. El PIB conjunto en términos de PPA, poder de paridad de compra, ya ha superado al del G7. Ahora los BRICS en PIB PPA es el 43% sin incluir los nuevos países y el G7 es el 30%. Pues bien, a pesar de todo lo que se diga, hay muchísimo por hacer. Estamos viendo que el discurso de Cyril Ramaphosa hablaba de que era una política de neutralidad, no estar en contra de nadie, de no alineamiento y de resistencia a todas las presiones. Lula Silva, que lo veremos también después, dijo simplemente una pincelada que simplemente quería convivir, desarrollarse libremente Brasil y no plantear un reto, un desafío a Occidente. Que los BRICS son una asociación de intereses comerciales con estructuras políticas, económicas de cada país miembro, distintas pero complementarias. Y el liderazgo de los Estados Unidos, que se basa en Bretton Woods, en lo económico, es decir, en estas instituciones que he dicho, Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, y en lo militar, en la OTAN, lógicamente lo está mirando de soslayo, como tú bien has dicho, porque es algo que es imparable y cada vez más. Estamos viendo que les critican a los BRICS por su multicentralidad. No es un centro único que dicta las políticas como Washington dicta al G7. Aquí hay múltiples centros. Está Moscú, está Pekín, está Brasilia, está Ciudad del Cabo y ahora va a haber otras ciudades más. Establecen distintas áreas de influencia dentro de esos intereses comunes. Hay una tendencia del nuevo orden mundial a la multicentralidad y las relaciones son fluidas, de interdependencia, a pesar de que tengan tensiones. A lo que me preguntabas, y termino con tu pregunta, con lo que me has dicho después, la segunda pregunta. Los BRICS cada vez son más grandes, pero son más fuertes. Pues permíteme, voy a tomar agua, que estoy un poco acatarrado. No, pues te agradecemos muchísimo porque después de estar estudiando toda la semana, pues obviamente te vino un catarrazo ahí y a pesar de eso, pues Javier está aquí. Yo tengo también varias preguntas, pero antes de hacerte las preguntas, pues adelante Javier con lo que estás diciendo. Me preguntabas que si los BRICS cada vez más grandes, pero son más fuertes. A ver, disiento en muchos puntos de un colega anglosajón bastante de economía crítica en este punto que se llama Michael Roberts. Él dice que las 5 naciones, lo que yo he dicho antes, las 5 naciones BRICS tienen ahora, antes del ingreso de los nuevos, un PIB combinado en paridad de poder adquisitivo que es mayor que el del G7. Pero es que estamos viendo que en términos de dólares nominales, si lo pensamos en dólares nominales, los países BRICS todavía están muy por detrás del G7, es algo que tienen que desarrollar. El bloque BRICS tiene un PIB total a fecha del año pasado de 26 billones de dólares, en dólares, pero el PIB de los Estados Unidos por sí solo ya era en el 2022 cercano a los 26 millones. Por lo tanto, una cosa es el PIB en términos de PPA, de paridad de compra, que ha ganado y ya ha superado los BRICS al G7, y otra cosa es en términos de dólares nominales. También es verdad que los dólares nominales es una moneda que el respaldo que tiene ya sabemos lo que es. Pero si comparamos además el PIB por persona, el PIB per cápita por cada ciudadano en Estados Unidos es de $80.000. Y en China, por ejemplo, es de 23.382, fecha 2022. Pero es que en China hay 1.100 o 1.200 millones de personas y en Estados Unidos, ¿cuántos hay? 300 y pico. Luego también, eso en cuanto a debilidades que hay que trabajárselas.
y amenazas. Pero en cuanto a fortalezas y oportunidades, termino este análisis DAFO con las fortalezas y oportunidades que son: el ingreso de Arabia Saudita y de Emiratos Árabes Unidos va a permitir el desarrollo del petroyuan. Es decir, importantes reservas de divisas pueden apuntalar al petroyuan gracias a esta enorme acumulación de divisas que tiene Arabia Saudita y que tiene Emiratos Árabes Unidos, unido al oro que tiene también República Popular China. Además, en fortalezas, estos nuevos BRICS van a controlar el 80% de la producción del todo el petróleo mundial. Y además, a partir de enero de 2024, el 42% de los intercambios comerciales de petróleo dejarán de usar el dólar. Por lo tanto, el dólar no va a desaparecer mañana, pero las mermas, las mordidas, los ataques a la omnipresencia del dólar hasta ahora, y eso que el dólar, hasta el ingreso de estos nuevos, sigue representando la mitad del comercio mundial. Por eso digo los pros y los contras. Se factura en dólares en la mitad del comercio mundial, de la inversión y de las reservas nacionales. La mitad de los préstamos transfronterizos son en dólares. La mitad de los títulos de deuda internacional son en dólares y la mitad de las facturas comerciales mundiales son en dólares. Y si ya me voy al mercado de divisas, que eso ya es la especulación pura, es el 90%. Para verlo más claro, el yuan chino continúa obteniendo ganancias piano, como decía, graduales. Pensemos que hace 20 años representaba un volumen de participación el renminbi del 7%, ahora está, del 1%, ahora está en el 7% 20 años después. Por eso, la unión de todos irá empujando, pero no es de la noche a la mañana. Y las reservas mundiales de divisas, el renminbi representa ahora el 3% y en el 2017 era el 1%. Por lo tanto, incluso la propia República Popular China, en su banco central, la reserva de divisas, si bien la ha reducido en dólares del 79% que tenía entre el 2005 y el 2014, lo ha reducido al 58% en el 2014, sigue en torno al 50% de reservas de divisas dólares dentro de la República Popular China. Por lo tanto, no vendamos la piel del oso antes de cazarlo. El nuevo Banco de Desarrollo, el New Development Bank, creado en el 2015, aún le queda largo camino, pero está en el buen camino para lograr hacer de este banco un polo de crédito opuesto a las instituciones imperialistas del imperio USA, Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, pero hay que ser realistas y dar los datos con puridad. Que pueda suplantar este banco a corto plazo a las instituciones financieras internacionales, pues de momento es una quimera, pero piano, sanda lontano. Es decir, los que está claro y termino, los días de dominación total por parte del bloque del imperio de los Estados Unidos, bajo el mando unilateral de los Estados Unidos, ya ha terminado. Y la globalización neoliberal, y termino, que fue en los años 80, 90, 2000, hay un gráfico que os he enviado del comercio global, del global trading, del 2006 al 2020, vemos que se ha ido reduciendo y la globalización neoliberal ha terminado. Es el fin de la rentabilidad del capital que se hizo en los años 80, 90, 2000 y que a partir del 2008 al 2020 se ha reducido del 61 al, si mal no recuerdo, al 56%, más o menos. Por lo tanto, y para terminar, es una caída imparable, pero todavía queda muchísimo por hacer. Bien, mientras ponemos esa gráfica, antes de pasar a la siguiente pregunta de in situ del foro en San Petersburgo, en Johannesburgo, te quiero preguntar, ¿es riesgo o es beneficio? El hecho de que estos BRICS más 6 ahora sean una ensalada ahí dispar, no nada similar entre diferentes sistemas de gobierno, diferentes formas de política, diferentes formas de democracia, por ejemplo,
diferentes formas de composición social, pero sobre todo de diferentes ideologías, totalmente incluso algunas completamente opuestas, y que solamente estos 11 estarían unidos por la constante de ser antiimperialistas y de querer un mundo multipolar. Entonces, yo te pregunto, ¿es riesgo eso o es un beneficio? Porque, por ejemplo, no imagino la compatibilidad entre un reino donde hay un rey que pues aplasta a sus ciudadanos, tapa a las mujeres, con un sistema más o menos ahí que hacen elecciones en Brasil y que sus mujeres se desvisten en la playa, y que aunque parezca esto tonto, tiene mucho que ver con la toma de decisiones e ideologías, porque finalmente son representaciones de las propias sociedades, son cosas diferentes, ¿no? O una teocracia con un partido comunista que pues no le gusta mucho promover la religión. ¿Esto es un riesgo o es un beneficio, Javier? Veo posibles beneficios en tanto en cuanto la globalización neoliberal ha fracasado en el 2008. Eso es imparable. En el 2008 y después la crisis COVID en el 2015 es la puntilla definitiva. Estamos viendo que el hacerlo bajo una agenda que todavía sigue el G7 de imponer un modelo de sociedad que, aunque fuera el mejor modelo de sociedad, nadie es quien para imponer y meterse en la casa y en el patio trasero de cada país. Deben ser los ciudadanos de cada país, con sus fuerzas y sus debilidades, pero sobre todo con sus fuerzas, los que tienen que hacer cambiar a los gobiernos, no injerencias o intervenciones extranjeras que hagan que los gobiernos, aunque hayan sido elegidos, y estoy pensando ahora mismo en Guatemala, puedan pasar de Guatemala a Guatelpeor porque el Big Brother del norte no le interese ese gobierno, o que hagan una lawfare o una revolución de color en determinada parte del mundo porque quieran poner a títeres en. Entonces, lo que tiene este bloque es que va a ser más difícil, evidentemente, y más reto el hacer una coordinación, pero van a primar intereses económicos y de win-to-win, de beneficios comerciales de cada país y de las empresas de cada país, que lo que es la política interna y la injerencia en las políticas internas de cada uno de estos países. Por lo tanto, con esta diversidad, lo que veo es que hay un mundo de por sí ya, el mundo, y ya lo dijo Putin en su discurso, luego lo vamos a ver, también una creciente volatilidad de los propios mercados monetarios, energéticos y alimentarios, y una presión inflacionaria sustancial, que luego veremos también por qué. Pero la realidad es que el G7 tiene muchas fallas, tiene muchos enfrentamientos incluso en una política homogénea. Recordemos que a un miembro del G7 le dinamitaron un gaseoducto otro miembro del G7. Es decir, entran en tu casa y a pesar de que seas un aliado fiel y yo diría sumiso, te dinamitan algo que te beneficia económicamente. Entonces, desde esa perspectiva, va a ser un reto, va a ser más difícil que gerenciar, es decir, es más fácil en una empresa hacerlo con uniformidad que respetar la heterogeneidad de cada una de las partes y potenciar la heterogeneidad y la complementariedad de las partes. Entonces, desde esa perspectiva, lo veo como un reto, una dificultad, pero se van a basar no en ideología. Aquí no hay ideología, como tú bien has explicado. ¿Qué tiene que ver el régimen teocrático chiita de Irán con el régimen de capitalismo de Estado del Partido Comunista Chino? ¿O qué tiene que ver con el régimen de la República de Sudáfrica, o con Brasil, o con la India, incluso con ese sistema todavía que, a pesar de que se ha querido abolir, el de las castas, y que pues, todavía está presente, y esas desigualdades enormes en la tercera o cuarta economía más importante del mundo? Sí. Por lo tanto, creo que te he respondido. Sí, claro, no, fantástico. Qué bien y con qué claridad. Sí, y lo preguntaba porque me preocupa mucho, sobre todo estos dos nuevos miembros,
que sí operan como Estados Unidos, ¿no? Como Arabia Saudí o Irán, que Arabia Saudí pues ha patrocinado golpes de Estado, promovido todo el terrorismo en la zona, no solo en la zona, sino mucho más allá. Irán alguna u otra forma pues también tiene injerencia y se mete con los gobiernos de Irak, con los gobiernos de Yemen, y entonces ahí pues esos operan y eso como que a Brasil como que no le gustaba mucho. Putin, háblame de Vladimir Putin, su presencia ahí, sí, a mí no me gustó la fotografía, Javier. La fotografía de los anteriores BRICS siempre está Putin ahí, Xi Jinping, pero en esta fotografía, pues estuvo, pero no estuvo, ¿no? O sea, mandó a su canciller Lavrov y pues faltó ahí el gran titán físicamente, que si bien pues no estuvo físicamente, estuvo a través de la comunidad de la videoconferencia. Y pues háblame de esa intervención Putin en los BRICS, Javier. Le seguí paso a paso y además me metí en la web oficial del Kremlin, que es en.kremlin.ru, y repasé el discurso de cabo a rabo para poderlo extractar y ofrecer tal como lo dijo, y viendo además las imágenes de las reacciones que había dentro de la sala. Primero, las reacciones de la sala, diría muy rápido que países africanos hubo una gran parte que tuvieron muchísimos aplausos. Ahora explicaré el por qué. Una gran parte. El discurso está estructurado en torno a 4 puntos. El primero es que da prioridad a la cooperación logística dentro de los BRIC, de los RIC, es decir, Rusia, India y China. Cada uno de estos países he dicho que mira por su propio interés. Y él en su discurso daba prioridad al desarrollo del grupo en Eurasia y en África. Primero, Rusia, India y China. Segundo, diversificar el papel de Rusia e impulsar más allá de las materias primas en el desarrollo de África, en el desarrollo de industrias y de apoyo a pymes y de relaciones comerciales. Y tercero, apoyar un comercio sur-sur cada vez más desdolarizado, En cuanto al BRICS y África, como ya hemos visto en el foro que ya vimos de Rusia-África hace unas semanas, la Asociación para este Crecimiento Mutuo Acelerado y un Desarrollo Sostenible y Multilateral Inclusivo, por eso se ha metido también la pieza de Etiopía, porque es un país relativamente es de los más pobres, pero es la sede de la Unión, por así decirlo, el motor de la Unión Panafricana, y está teniendo una situación de desgarro con una guerra en Tigray. Pero ahora voy a explicar cada uno de los ingresos. Sigo con lo de Putin. Estos foros, más un trabajo sistémico, no solamente está del foro, señaló que no solo está el foro, sino el foro BRICS, sino también lo que se llama el Consejo Empresarial de los BRICS, que hacen un trabajo que reúne a empresarios antes, durante y después del foro BRICS y a los productores de las principales empresas hasta ahora de los 5 países y ahora de los 11 países. Promoción del comercio mutuo y de las inversiones mutuas. Hizo una explicación de cómo Occidente, él estaba en el papel que lo tenía que hacer, de la crisis del 2008 hasta la crisis COVID-19, habló de lo que yo he dicho antes, de la crisis, de la creciente volatilidad de los mercados monetarios, de los mercados energéticos y de los mercados alimentarios. Y habló de la presión inflacionista y la sustancial derivada. Consideró además que la creación irresponsable de dinero, esta es una frase que la señalé, la creación irresponsable, ahí atacó al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a la Unión Europea, la creación irresponsable de dinero a gran escala por parte de varios países que buscan para mitigar los efectos de la pandemia COVID, que ha provocado la acumulación de deuda pública y privada más grande de la historia. También él atacó la práctica de las sanciones ilegítimas y la congelación ilegal de activos de estados soberanos. Eso puso en alerta a todos los que tienen reservas de dólares fuera de sus respectivos países, estos países soberanos, cualquiera de ellos, los puso sobre alerta diciendo: lo que han hecho con Rusia lo pueden hacer con cualquiera de vosotros.
que eso pisotea todas las normas y reglas básicas del libre comercio y de la vida económica. Habló de la escasez de recursos, de la creciente desigualdad, del incremento del desempleo y del agravamiento de otros problemas crónicos de la economía global. Y a partir de ahí empezó a vender la relación de Rusia con el incremento del volumen comercial con los socios BRICS, que se ha incrementado a un 40,5% este año pasado, a pesar de las sanciones, hasta 230.000 millones de dólares. Solo en el primer semestre de este año ha habido otro incremento del 35,6% y a lo que llevamos de año ya lleva 134.700 millones. Es decir, este año 2023 superará la cifra de Rusia comercial con los socios BRICS que hizo el año pasado. Habló también de que la población de los BRICS son 3.000 millones de personas y representa el 26% antes del ingreso de los nuevos, el 26% del PIB mundial. Dijo que nuestros 5 países están por delante del G7, lo que yo he dicho ya, en PPA, paridad de poder adquisitivo, y dio previsiones. Previsión para el 2023, que él dice un 31,5%, yo pienso incluso más, un 33%. Y habló de un proceso, repito el término, proceso irresistible y objetivo de desdolarización, que ya está en torno al 28,7%. Luego acortar, señaló, y termino, señaló lo de siempre, cómo se va desarrollando las 2 rutas principales que está desarrollando Rusia, que esto acorta las rutas comerciales, abarata los productos, vincula a los principales centros industriales, agrícolas y energéticos con los mercados de consumo, como son la ruta del Mar del Norte, es decir, la ruta del Océano Glaciar Ártico. Rusia anunció que va a hacer un plan plurianual de infraestructura, va a construir terminales de combustible para que los barcos puedan repostar, va a incrementar el número de puertos centrales en esta ruta, garantizará las conexiones con el transporte, además luego de carretera y ferroviario, y ampliará la flota de rompehielo rusa de buques de propulsión nuclear que son únicos en el mundo. Esto en cuanto al Ártico. Y en el corredor norte-sur, que ya hemos visto muchas veces juntos, este corredor norte-sur que va desde Rusia hasta el Golfo Pérsico y el Océano Índico, esto beneficiará, y aquí vinculó a Asia y a África, y desarrollo de nuevas inversiones, no solamente es extracción de, como hasta ahora ha hecho Occidente, de los recursos de África, sino inversiones de industria, de comercio y logística en territorio africano. Y para terminar, también habló que a pesar de la acusación a Rusia de que está matando de hambre a los países pobres de África, señaló que en la cumbre Rusia-África, ya lo comenté hace semanas, pero lo volvió a señalar él, y es la parte final de su discurso. Es un discurso de mucho tiempo, pero lo estoy resumiendo y terminando. Rusia-África, se ha incrementado las producciones agrícolas que van de Rusia a África un 10%. En el año 2022 eran de 6.700 millones y en lo que va de este año hasta junio ya ha superado los 6.700 millones del año pasado total. Y que Rusia es exportador de cereales. Este año pasado hizo 11,5 millones de toneladas y en lo que va de este año, que todavía es a fecha junio, lo calculaba en 10 millones de toneladas. Y que también denunció que a Rusia se les obstaculiza deliberadamente el suministro de cereales y de fertilizantes en el exterior, y al mismo tiempo se le culpa, eso decía Putin, hipócritamente, de la actual situación de crisis en el mercado mundial. Y que a un año de vigencia del acuerdo de granos hizo una comparativa brutal, que es que desde Ucrania, que ha exportado en ese año pasado 32,8 millones de toneladas, el 70% no ha ido a países pobres, ha ido a países con ingresos altos y medio, y solo el 3% a países de deuda. Y por si fuera poco, ha señalado que ha regalado Rusia a 6 países africanos en torno a 25.000 a 50.000 toneladas cada uno de cereales para cada uno, a 6 países de África sin ningún coste, como entrega gratuita y como un apoyo en coordinación con los BRICS. No se ha puesto la medalla él solo, ha dicho que es un apoyo que quiere hacer con todos los BRICS, no solo a esto que ha hecho Rusia de manera gratuita, sino de apoyo con todos los socios BRICS para desarrollar las pymes en África, y un programa para alcanzar
y esto me sorprendió también, todos hablan de la agenda, en este caso en vez de 2030, él habla de la agenda de alcanzar la neutralidad de carbono en el 2060, es decir, que Rusia tenga desarrollos bajos en carbono, y anunció un nuevo foro para el día 10 y 13 de septiembre en Vladivostok, invitando a todos los BRIC presentes y a todos los que estaban invitados de los 67 países. Y quiere transformar, y luego lo veremos, la idea que ya estaba desarrollando desde Rusia un economista que luego lo desarrollaré, que es Yaroslav Lisovolik. Hay planes desde hace años ya de BRICS Plus y de BRICS Plus Plus, que luego lo veremos. Bien, Javier, pues excelentemente claro lo que nos dices y pues te agradecemos mucho. Hay varias dudas que al final a ver si puedo plantearte. A ver, en contraparte a los BRICS, pues está y ha estado presente prácticamente en muchos de los desastres económicos. Te presta, te ayuda, te enaltece, te sube, te hunde, te mata el Fondo Monetario Internacional. Háblanos de ello y de este reto, pues a vencer, ¿no? Porque sería como el principal rival de los BRICS. ¿Te mata o te resucita Fondo Monetario Internacional? No te mata porque necesita, es como el vampiro Nosferatu, necesita que el cuerpo esté vivo para chupar sangre, por lo tanto no te mata, tampoco te da una medicina que te cure. Estoy pensando, por ejemplo, en Argentina, un dato muy rápido de Argentina. Si le aplican el tipo de interés, dice, no, se está aplicando un tipo de interés del 4,033, es mentira. La tasa básica de derechos de giro es el 4,033 del Fondo Monetario Internacional. Pero es que a Argentina le aplican unos sobrecargos y una tasa efectiva que realmente es más del 8,033%, pero venden a la gente que es el 4%. Bueno, venden que es el 3%, pero si ya la tasa de derechos especiales de giro es el 4,033 y con estas sobrecargos y penalizaciones a Argentina está pagando los préstamos que hizo el gobierno Macri, un macro préstamo que ha dejado endeudado a varias generaciones a un 8,033 y con más penalizaciones. Pero es que tengo un caso ideal de estudio que lo voy a intentar resumir porque lo estuve viendo con mucho detalle. Es el caso de cómo el FMI te cura o te mata, como tú decías, pero como un vampiro. Y es el caso de Ceilán o Sri Lanka, que entra en una nueva era, es decir, primero les atiborran de préstamos y luego les aplican políticas de austeridad. Es decir, les alientan, les envalentonan, como a Sri Lanka durante la pandemia, a que, y no solamente Sri Lanka, 19 países de la región asiática están así, es la primera pieza de un dominó en Asia que empieza con el Sri Lanka a través del Fondo Monetario Internacional, que en el momento del COVID les dice que se endeuden a lo que sea. Ahora las familias en Sri Lanka, muchas no pueden ni realizar una comida diaria, tienen que acudir a templos budistas para un cuenco de arroz, de frijoles, de remolacha, lentejas o pedazos de pollo al curry, los que logran una comida al día. Los incrementos de precios en los bienes ha pasado de un 100 a un 120% de inflación durante el año de crisis soberana, y en la primavera pasada, esta pasada primavera de este año, fue una dramática devaluación de la moneda y un default, es decir, el primer país asiático en declararse a principios del año 2022, en casi 2 décadas, que no se había producido en Asia, el primer país asiático en declararse en bancarrota por un incumplimiento soberano, porque por una parte les dijeron endeúdate sin problema, y ya sabemos a qué tipos, pero luego, como fallaron las palancas de la economía de Ceilán, de Sri Lanka, que son los ingresos por turismo, no había turismo con los encierros de la locura del experimento COVID, y luego las remesas de los trabajadores, tampoco había remesas de trabajadores de fuera. Por lo tanto, se agotaron en el 2020-2021, pero tenían ya una deuda que de estos, no solo Sri Lanka, estos 19 países, como puede ser Laos, como puede ser Mongolia, como puede ser Pakistán, como puede ser las Maldivas y otros, hasta 19,
es la deuda más grande que han contraído, incluso más que con la crisis del 2008. Es decir, la crisis del COVID ha permitido que el Fondo Monetario Internacional repartiese mucho envalentonamiento a endeudarse, pero luego, si no tienes para comer una comida al día, si no te mata el COVID, te mata el hambre. Y por lo tanto, en un país que además, cuando decimos que Occidente, el G7, Estados Unidos, mira las democracias, sí. Estamos viendo un país, es una república democrática, en la que el anterior presidente, el octavo presidente, son clanes. El anterior era el clan Rajapaksa, toda la familia estaba con cargos políticos, pero allí Occidente no dice nada, eso es una democracia a la occidental, para prestar. El actual presidente, Ranil, tiene un nombre impronunciable, Wickremesinghe, además de presidente interino, era el anterior primer ministro con el anterior presidente, es también ministro de Defensa, es también ministro de Tecnología, es también ministro de Finanzas, es también ministro de Estabilización Económica, es también ministro de Políticas Nacionales y de Asuntos Económicos de Sri Lanka. Su padre es un varón de los media de prensa de Ceilán, su tío paterno es el obispo de la iglesia de Sri Lanka y su familia materna son varones en la edición de prensa como la editora Lake Hall y terratenientes. Y esto representan un partido político que es la Alianza por la Libertad. Todos estos que hablan de la libertad, realmente es la libertad para robar más, la libertad para quedarme con más. Entonces, el gobierno interino que está actualmente en Sri Lanka es multipartidista y ahí está el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, pero el Banco Mundial haciendo de pseudo Teresa de Calcuta, diciendo que ha estimado que tiene un potencial no aprovechado todavía Sri Lanka de unos 10.000 millones y que generaría trabajo para 142.500 jóvenes. ¿Todo esto para qué? Para intentar aplicar sus medidas de recorte, sus medidas de apropiación de bienes públicos y sus medidas de no toquemos a los presidentes, que si huyen como el anterior de Ceilán o de Sri Lanka, que huyeron primero a Maldivas y después no sé en qué otro sitio luego deparó. Es decir, salió huyendo por patas del país cuando la situación se puso mal. Y estamos viendo que es un país que se ha visto hundido porque con los encierros no tenía turismo, no tenía desarrollo agrícola, no tenía remesas de los trabajadores que están en el extranjero. El índice de percepción de corrupción en el año 2022 es de los más altos del planeta y ha tenido además una guerra civil durante 26 años, eso que Occidente calma a las naciones con el divide y vencerás, que viene desde la época de que lo dejó la descolonización, entre comillas, supuesta del Imperio Británico, entre la minoría tamil y la mayoría cingalesa budista. Todo esto en un plan de rescate del Fondo Monetario Internacional que está vinculándolo por primera vez el Fondo Monetario Internacional a la anticorrupción. Pues podía haberlo vinculado antes de que se endeudaran. Porque claro, es decir, endeúdate, el presidente y toda su familia ocupando todos los cargos y luego marchándose del país cuando la cosa se pone fea, y ahora se están atacando a líderes campesinos porque piden simplemente tener derecho a explotar tierras para poder comer y que haya una reforma agraria que pueda distribuir las tierras que están en manos de unos pocos terratenientes. Y les están matando, pero esto es la democracia que Occidente respeta. Pues nos vas llevando por el sendero, ¿no? Del análisis y te agradecemos mucho. El siguiente paso y dos propuestas yo creo que muy importantes, dos discursos, Lula en el BRICS y la propuesta de Lukashenko. A ver, ¿cómo es eso, Javier? La de Lula se entiende el por qué la invitación a Argentina y en la situación como está Argentina. Lo dijo expresamente, además, y he ido tomando palabra por palabra de cada uno de lo que decían. Brasil no puede, decía Lula, hacer una política de desarrollo industrial, el Brasil, sin tener en cuenta que debemos, dice Lula, crecer juntos con Argentina, porque es un mercado natural.
cuestionó el préstamo de 44.000 millones de dólares, lo que yo he dicho antes, un préstamo de 44.000 millones de dólares a Argentina que dio el Fondo Monetario Internacional en el 2019 al expresidente Macri. Es decir, y aquí no hay responsabilidades de nadie, ni del Fondo Monetario Internacional, ni del expresidente, ni nada. El fondo debería ayudar a los argentinos, dijo Lula. Ahí fue más tajante en su postura anti-Fondo Monetario Internacional, porque dijo que debería ayudar a los argentinos el Fondo Monetario Internacional, pero no lo hace. El país, dice Lula, queda aprisionado, Argentina cada vez más por ese préstamo, hecho en base a intereses políticos de Macri, mientras que Alberto Fernández, dice Lula, quedó con una deuda que debe pagar ahora. Y quiere Lula que Argentina esté bien, como también Bolivia, como también Paraguay, como también Uruguay. Diría para terminar de la declaración de Lula que los países ricos demoran en cumplir con las cláusulas socioambientales que exigen a los países en desarrollo y a los países pobres con esto del cambio climático. Exigen unas cláusulas que les impiden, y por eso yo he dicho en otras intervenciones que la política alocada de los Greta Boys es la utilización política de unos fines ecológicos, es decir, la utilización política de la ecología, porque esto equivale a un neocolonialismo verde en donde se impone vía, si no eres green, te pongo black, en el que te imponen barreras comerciales, te ponen medidas discriminatorias bajo el pretexto de proteger el medio ambiente. Eso sí, si Alemania o Francia tiene que recuperar antiguas fuentes energéticas, eso sí lo pueden hacer. Y si Estados Unidos con el fracking, eso no contamina. Bueno, y con las guerras que digamos, las guerras es eau de parfum. Y la Unión Europea penaliza con que si los países en desarrollo no satisfacen sus necesidades ambientales, deben pagar ese plus, ese costo, mediante tarifas más elevadas para entrar en los mercados europeos. Y la propuesta de Lukashenko la resumiría en que la fusión del bloque BRICS, yo ya lo dije en la intervención que hice hace 2 semanas sobre las propuestas BRICS, cómo son los engranajes de ese reloj suizo de piezas que van, las manecillas van cada una de esas ruedas con intercomplementariedad, y él, dijo Lukashenko, la fusión futura del bloque BRICS con la de la Organización de Cooperación de Shanghái, en donde Rusia, China, India, Irán y Pakistán están sentados en la misma mesa. Ya hemos visto que ya van a estar Irán, no en este caso todavía Pakistán, sentado en la misma mesa BRICS. Y el enfoque euroasiático, como seguidor Lukashenko de Putin, hace a la Organización de Cooperación de Shanghái y que se traslade también a ese modelo de BRICS Plus, que ahora veremos lo que son eso de BRICS Plus y BRICS Plus Plus. La India es el 4º país en llegar a la Luna, esto es muy importante, porque ha sido el primero en conocer el polo sur global días después de que una sonda rusa fracasara, se estrellara en la misma región, el domingo. Falló el lunes cuando pensaba aterrizar en una onda de Roscosmos. Pues bien, la nave india, la nave Chandrayaan-3, que es en sánscrito nave lunar, se posó sobre el polo sur lunar, es la primera potencia del mundo que se coloca en el lado, por así decirlo, poéticamente oscuro de la Luna, en el lado donde hay reservas vitales de agua congelada, donde hay elementos preciosos y tan preciosos como que permitiría abastecerse a naves espaciales en alunizajes futuros para seguir su camino como punto de repostaje. Y solo decir, y termino con esta parte, los BRICS están creciendo y es imparable. En el 2001 eran el 8% del PIB mundial, ahora son, a fecha del año pasado, el 26%, y yo digo que irán al 33% en nada. Son el 40% de la población mundial y antes de los nuevos que se van a ingresar, el 29,5% de la superficie global. Ahora van a ser más todavía, porque son tamaño, lo que he dicho antes. Tienen, además de los 10 primeros puertos de comercio que existen en el planeta, 9 están en Asia y 3 pertenecían a los 5 BRICS. Ahora veremos que se incorporan también nuevos puertos en Asia. Y el petroyuan, que es lo que yo digo que es la primera fase de esa futura moneda, el petroyuan, ya está en funcionamiento entre Riad y Beijing,
por encima de los intereses políticos, los intereses económicos. Y veremos cuando quieras lo del BRICS Plus y BRICS Plus Plus. Venga, pues venga, vamos directamente con esa investigación que haces sobre la gestación, la génesis del BRICS Plus, como parte final de tu conferencia. Adelante, Javier. Yo soy miembro de un grupo de BRICSPlusAnalytics.org. En contacto, su creador, Jaroslav Lisovolik. Este Jaroslav Lisovolik es un genio desconocido en Occidente, pero curiosamente, es licenciado en Economía en la Universidad de Harvard cum laude, es una maestría en Economía en la London Economic School de Londres, es un doctorado en Economía del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, MEJIMO, y por último es doctorado en Economía de la Academia de la Diplomática de Moscú. Ha trabajado en el Fondo Monetario Internacional, conoce bien el Fondo Monetario Internacional, ha sido jefe de investigaciones en inversiones en Deutsche Bank del 2004 al 2015 en Rusia, Deutsche Bank Rusia, ha trabajado del 2015 al 2018 en el Banco Euroasiático de Desarrollo y en el Sberbank de Moscú, y es miembro, por una parte, del Russian International Affairs Council, el RIAC, es asesor y miembro del comité también del Centro para la Cooperación de Rusia-China en la Fundación CITIC de Reforma y Desarrollo. Pues bien, esta persona y este grupo, BRICS Plus Analytics, llevan trabajando en las maneras de cómo desarrollarse e integrarse, y lo hacen en silencio. No es como la propaganda de Hollywood. Esto lo lleva haciendo desde hace tiempo. Y ahora ha salido en la 15ª cumbre una partecita. Yo te voy a decir algo, os voy a decir algo más que se va a ir haciendo, hasta en donde estoy autorizado en poder decir. Entrar en los BRICS, hay una parte de entrada que es ser miembro, como estos nuevos miembros que se van a incorporar desde el 1 de enero. Esa es una de las formas de expansión, pero hay más. Hay una opción de crear un círculo de amigos que todavía sin el estatus de miembro tengan estatus de observadores y o participen regularmente en las cumbres BRICS. Pero hay además otra vía importante, que es la de ampliación del número de miembros del banco, del nuevo New Development Bank, dando prioridad, y esto es lo que se estudia desde Moscú, dando prioridad a las economías africanas, especialmente a las economías, curiosamente, sin litoral, como Etiopía. ¿Por qué las economías sin litoral? Porque eso permite inversiones en infraestructura, conectividad e infraestructura, que lo quiere China, que lo quiere la India, que lo quiere Rusia, que lo quieren todos. Requieren una mayor agenda verde, además, y un desarrollo digital. Candidatos a la expansión. Él proponía ya hace tiempo, proponía dos economías que eran Arabia Saudita e Indonesia. Yo pensaba que en esta cumbre iban a salir estas dos, entre otras. Bueno, ha salido Arabia Saudita, que representa para el Medio Oriente el principal actor, y además está en el Consejo de Cooperación del Golfo. Y Arabia Saudita es actor clave en lo que es el mundo de la energía y del petróleo. ¿Por qué Indonesia? Indonesia es el principal actor en la asociación, pero esto piano sandalontano, el principal actor en la Asociación de Naciones del Sureste Asiático. Hay grandes perspectivas de incremento de su PIB, que puede superar al de algunos BRICS históricos, y de población. Y en el tema de África, la cooperación más estrecha de los BRICS con África, se quiere lanzar un área de libre comercio continental africana. Este año no se verá la nueva moneda, esto ya lo dije hace 2 semanas y lo digo ahora. Ya se está trabajando, lo dije hace 2 semanas, en el 5R. El 5R ya decía que era intercambios sin pasar por dólar, rupia, rublo, real, renminbi y rand sudafricano, y un apoyo a los países sudafricanos en ingresar en la Organización Mundial del Comercio, que es lo que permitió a China ser lo que hoy es, y la Asociación Económica Integral Regional y del Banco Asiático de Desarrollo. Y para terminar, queda esa relación, lo que él llama, de Rusia y la Organización Mundial del Comercio,
como la gravedad del estatus de un outsider. Es decir, curiosamente este Jaroslav Lisovolik le consulta hasta la Rand Corporation, ojo, tiene publicaciones para Rand Corporation que las he leído. Es decir, estoy pensando en una que decía la traducción, salir del intermedio, perspectivas sobre el orden regional en Europa postsoviética y Eurasia del año 2018. Él ya veía lo que iba a pasar y decía, todos los estados intermedios, Ucrania, Bielorrusia, Moldavia, Georgia, Armenia y Azerbaiyán, ojo, 2018, hay una contienda en un juego de suma negativa que no beneficiará a ninguna de las partes. Esta lucha entre Occidente y Rusia, en la que se encuentran ahora atrapados en una competencia recíproca y dañina, y abogaba porque hubiese racionalidad. Como no ha habido racionalidad, estamos viendo lo que estamos viendo. Para terminar, Cyril Ramaphosa anunció lo que se había elegido al unísono, que era Argentina, petición de Brasil, Irán, pues yo no tengo yo muy claro que fuese una petición de Rusia, más creo que una petición de China. Arabia Saudita de China, por eso de que unió a ambas. Egipto y Etiopía, seguro Etiopía, una elección de Rusia y Egipto podría ser, y Emiratos Árabes Unidos, por eso de acompañar a las reservas de petróleo, no solo al petróleo, sino a las reservas de divisas que Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos tiene para reforzar el petróleo. Pues bien, Javier, muchísimas gracias por todo esto que debe de saber, ¿no? Lo que debes de saber del BRICS y de esta cumbre que hace historia en Sudáfrica. Vámonos con la obra de arte, ¿no? La obra de arte, esta es una obra de arte diferente a la que envías siempre. ¿Qué significa? ¿Qué rasgos? ¿Qué curvaturas encuentras? ¿Y cómo lo asocias con las curvaturas de las finanzas? Háblanos de esta obra que estoy viendo aquí, Vida, Muerte, Renacimiento, por favor. Se llama Esperanza 1 porque este pintor hizo dos cuadros llamados Esperanza 1 y Esperanza 2, en alemán Die Hoffnung, este es el número 1, es una pintura al óleo que hizo Gustav Klimt en el año 1903. Está expuesta en la Galería Nacional en Ottawa, en Canadá. Vemos primero, y ahora vais a ver si se puede agrandar la imagen, no sé si lo permite para que lo vean más los... Vemos en primer lugar una mujer embarazada de perfil, desnuda, mantiene juntas las manos entre el estómago y el pecho, mira directamente al espectador con una abundante cabellera, unos tratadistas dicen rubia, yo la veo rubia rojiza, es más rubia rojiza, y con algo muy importante, un semi-recogido adornado con una corona de flores que se llama, es muy simbólico esto de las flores, las flores que lleva en la corona se llaman No me olvides, que es una modalidad de una flor llamada Myosotis silvática, o raspilla, en otros continentes lo llaman raspilla, o Myosotis, y que es una flor que tiene 5 pétalos como los 5 BRICS originarios, que crecen y los coloca en su cabeza. Para mí ella, la mujer embarazada, es la tierra, es Gea, que alberga en su seno una nueva esperanza de vida. Además, esta planta tiene mucha historia, pero no es el momento de que desarrolle porque esta planta ha sido utilizada como flor para identificarse perseguidos por genocidio, perseguidos por exilio o perseguidos por persecuciones varias. ¿Cuál planta que no la veo? ¿Cuál planta? La planta que está sobre el cabello de ella. Ella tiene en un recogido en el pelo, un recogido en base a unas flores. Sí. Y esas flores, que son pétalos azules, esos pétalos azulados, que se ven casi morado por el color del pelo de ella rojizo, pero son pétalos azules, son pétalos de 5, es decir, es una flor que solo da 5 pétalos, y los 5 pétalos son los 5 miembros originarios del BRIC, que están en su cabeza. Ella es la tierra,
y está en su interior gestando la esperanza de una nueva vida. Por detrás de esta esperanza, de esto de que existe vida, muerte, pero también existe renacimiento, por detrás vemos muchas cosas. Vemos, tras esta primera escena hermosa y escandalosa como fue en su época, una mujer desnuda con el vello público representó, no la pudo exponer en un primer momento como quería en Viena y la expuso en Berlín primero. La escena hermosa deja por detrás monstruos que acechan, tétricas figuras. Hay primero un esqueleto, que es la personificación de la muerte, con el cráneo detrás de la cabeza de la mujer. Si lo subís, está un cráneo que representa la muerte. Luego hay en negro, una que parece una mancha, pero tiene dos ojitos, en negro, una mancha que es un monstruo marino. Y ahora diré lo que representa para mí ese monstruo marino. Es una masa Tiene oscura con garras, ojos ¿no? redondos, dientes Tiene de garras, mosca. Javier. Sí, tiene garras alrededor. A ver, la garra está cerca del vientre, es Sí, decir, oye. cerca del vientre de la mujer porque quiere arrancar lo que lleva en su seno, que es la esperanza. Y tiene garras porque es un monstruo marino que representa a las potencias talasocráticas. Es un monstruo marino, por lo tanto, las potencias talasocráticas siempre han sido Reino Unido y Estados Unidos. Es la vieja talasocracia anglosajona, primero del British Empire y luego del Imperio Americano en declive, es ese monstruo marino. Luego tenemos otras tres figuras más. Aparte de la muerte, que ya hemos visto en el esqueleto, y del monstruo marino, vemos la enfermedad, que es un rostro consumido, y estos son las pandemias, las que hemos tenido y con las que nos amenazan. Luego está la vejez, de rostro arrugado y grave, esto es la gerontocracia o gobierno de los viejos en los mandos del Imperio USA. Está luego la locura, que es esa cara pálida y mirada fija de ese joven, que me recuerda esa cara perdida, esa cara olvidada por todos, me recuerda a esa foto de esa cumbre, de ese personaje que salió aislado en la cumbre de la OTAN, que todos estaban al cóctel y él tenía esa cara pálida y mirada fija, y es el símbolo de la locura. Okay. El esqueleto es, volvemos a ver que es verdad que la muerte es inevitable, pero a pesar de que existe la muerte y la enfermedad, tanto la natural como la provocada, y que existe la vejez como algo de proceso natural, y que existe la locura como determinados individuos que rayan fuera de la racionalidad, se puede florecer y se puede prosperar en esta vida, y por lo tanto dentro de ese seno, de esta madre tierra, de esta madre Gea, está la esperanza en ese símbolo de la corona, de los 5 pétalos de su cabeza, de los 5 BRICS que iniciaron un nuevo modelo, a ver si es verdad que ese nuevo modelo, frente a la muerte y resurrección que plantea el sur global, muerte de un sistema y resurrección a una nueva vida. Para terminar, es una pintura que causó mucho escándalo, no se pudo exponer en la Viena puritana del año 1903, estaba para exponerla en una exposición de la Casa de los Artistas, la escuela, la Künstlerhaus, que está en Viena, en un estilo de autores que se llamaba la Secesión de Viena, la Secession Stil, pero consideró que poner una mujer desnuda y mostrando por primera vez, después de muchos años, el vello público, iba a la sociedad en donde estaba Freud, iba a causar muchísimo revuelo. Lo expuso en un Berlín mucho más abierto, en la Galería de Arte, en la Liga de la Galería de Arte, Deutscher Künstlerbund de Berlín, 2 años después. Esta pintura, para terminar, a pesar de que dicen que representa el modernismo, para mí tiene muchas cosas también, no tiene que ver con el modernismo español, ni con el modernismo florale, ni el Art Nouveau francés, ni el florale italiano, sino tiene que ver incluso, en este caso concreto, aunque el pintor es del secesionista de ese estilo pictórico, para mí ya apunta al expresionismo con estas figuras monstruosas que las he identificado en el marco geopolítico actual. Pues Javier, muchísimas gracias, tu interpretación muy valiosa sin duda, y cómo la extrapolación o yuxtaposición que haces con las cosas que está viviendo el mundo
sin duda pues impecable. Muchísimas gracias, Javier. Estoy todavía viendo aquí la obra de arte que nos mandaste, Gustav Klimt, y esto está en la Galería Nacional de Canadá, allá en Ottawa, La Esperanza 1. Muchísimas gracias, Javier, por esta clase maestra. A pesar además del catarrazo, pues te agradecemos muchísimo que estés aquí con nosotros este fin de semana explicándonos pues uno de los eventos más importantes del siglo XXI, si es que todo sigue como lo has dicho, como has revelado los planes ya desde hace mucho de estos BRICS y como has explicado los planes que se dieron en Johannesburgo para el futuro de la humanidad. Muchísimas gracias, Javier. Un abrazo, hermano, y un abrazo a todos ustedes que son pues prácticamente detrás de la razón, la comunidad que piensa, que critica, hermanos todos, porque estamos unidos por esa misma causa de denunciar y decir alto a muchas cosas que lastiman el tejido social. Nos vemos hasta la próxima y buenas noches. Gracias, Javier. Abrazos.